Nano orgánico. Vamos a cambiar ahora de tema. Quiero mostrarles algo, a ver si podemos ponerlo en pantalla. Ustedes sabían que Facebook te da 58 opciones de género para que tú decidas cómo quieres figurar en tu perfil de Facebook. Y es que hay una búsqueda, hay todo un universo que tenemos que conocer. Y ese universo somos nosotros mismos. Tenemos que decidir quiénes somos en base a cómo nos sentimos. Eso es nuestra identidad de género, que no tiene nada que ver con nuestra opción sexual, con las cosas con las personas que nos atraen. Estas opciones y muchas más vamos a tratar de conocerlas porque son en realidad muchísimas. Tenemos que conocernos nosotros mismos, libres de prejuicios, libres de religiones, libres de los estigmas, de los prejuicios, insisto, y de lo que nos plantea la sociedad. Este es un tema rico, muy rico, y que todos tenemos que conocer. Estamos en estudios con dos personas que nos van a hablar acerca de esto. Es Mario, ¿dónde están los nombres? No encuentro acá los nombres. Aquí está, Cristian Martínez y Jesse Vilela. Jesse es el nombre. Correcto. Jesse Vilela, él es fundador de la Sociedad Trans Perú y Cristian es psicólogo clínico especialista en sexualidad humana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero que echemos primero un vistazo nuevamente a esto de Facebook, porque cuando tú haces tu perfil te da esta libertad maravillosa de poder escoger, ¿no?, tu identidad de género de acuerdo a cómo te sientes. Lo podemos poner nuevamente porque sabemos muy poco acerca de esto y tenemos opciones que yo personalmente, por ejemplo, nunca en mi vida había escuchado. Vamos a ver si lo podemos buscar ahí. Información básica de contacto. Lo tenemos, ahí está. Personalizado, género. A ver, dice andrógeno, andrógena, asexual mujer, asexual varón, gay, masculino, pansexual mujer, pansexual varón, varón, en fin. Son, como les decíamos, 58. Les doy nuevamente la bienvenida. Creo que es importante explicarle primero a la gente que nuestra identidad de género no es lo mismo que nuestra opción sexual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay que marcar varias diferencias en este aspecto, ¿no? De hecho, la orientación sexual es hacia dónde va mi deseo sexual, hacia el objeto, la persona, hacia donde yo voy a poner mi amor, ¿ok? La persona que me atrae físicamente, con la cual quiero involucrarme también. Eso es mi orientación sexual. Que puede ser un hombre, una mujer, ambos o ninguno. Que puede ser las orientaciones sexuales heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales. Entonces, ¿pansexual qué sería? Pansexual viene, el término pan es todo. Ok. Donde es muy amplio, donde no solamente es que, me atraen hombres, digamos, hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales, o también abarca, fue creado sobre todo para cuando me atraen personas como personas trans, de repente travestis, transgénero, transexuales, etc. Me atraen todos. Pero lo que tenemos que empezar a entender es desde la base un poquito más biológica, ¿ok? Cuando nacemos predeterminado con un pene o con una vulva, ¿ok? Y sobre la base de eso se crea la especie, de donde el ser que tiene un pene se le cataloga como macho, el ser que tiene una vulva se le cataloga como hembra, ¿ok? Como macho y hembra suena a especie animal, ¿no? Machito, hembrita, perrito, gatito, etcétera. La cultura crea dos términos, que es el término hombre y el término mujer. Entonces, se comienza a catalogar al hombre como la persona que nace con un pene, mujer que nace con una vulva. Pero es una cuestión física. Es una cuestión netamente física, pero tu cuerpo, claro, pero también había casos en los cuales las personas nacían por algún tipo de, entre comillas, defecto, bien, que podían nacer con los dos sexos, o sin un sexo, pene o vulva determinado, o de repente sin testículos, o con los labios vaginales cerrados, ¿ok? Entonces se da una intervención quirúrgica y sobre eso se da
la intersexualidad, el intersex. Pero eso no tiene nada que ver con cómo tú te sientas. Es totalmente distinto, porque después viene otra categoría que todos tenemos, que es el género. Así es. El género se marca en la cultura como lo masculino y lo femenino. Que ese es el binario. Que es lo binario. ¿Por qué binario? De dos. Sí. Masculino y Puede ser femenino, uno u otro. pero marcado además sobre, y eso es un gran error, sobre el sexo con el cual naciste. Sobre el cuerpo con el que O sea, si es que tienes pene, eres hombre. se supone que eres hombre y se supone que tienes que ser masculino. Si es que tienes vulva, eres mujer y se supone que tienes que ser femenino. Pero eso, lo masculino y lo femenino, es cultural, va cambiando históricamente y es muy amplio el término. ¿Qué es ser masculino? ¿Qué es ser femenino? Claro, ser masculino es ser un poco rudo, que te gusten las mujeres, pero en realidad hay personas que nacen en un cuerpo de hombre, que les gustan las mujeres, También. pero tienen comportamientos que para la sociedad son afeminados. Eso no los hace ni gays ni menos hombres. Porque es totalmente distinto. Es simplemente porque cómo tú te ser gay, sientes. porque el ser gay, por ejemplo, ser lesbiana, es una orientación sexual. Así es. Que es otro término totalmente distinto. Exactamente. Ahora, hay situaciones que la gente no conoce y por eso tiende a confundir, ¿no? Y ahí le voy a dar la palabra a Jesse. Jesse es una persona que se califica como Hombre transgénero. hombre transgénero. Tú naciste en un cuerpo Con genitales femeninos. de mujer, Exacto. pero te sientes un hombre. Es correcto, desde que tengo uso de razón. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero quería decirte que quería recalcar el concepto de identidad de género, que como bien mencionaste, es la experiencia interna muy fuerte que tienen todos y todas, de ser hombre o de ser mujer, de no ser ninguno de los dos, de ser los dos a la vez, o de ir fluyendo en el tiempo entre lo masculino y lo femenino, independientemente de con qué genitales naciste. Exacto. En ese caso, yo me considero un hombre transgénero. Recuerdo ser diferente desde tener 3 años de edad. ¿Qué sentías? Te vestían como mujer, te trataban como una mujercita. Sí. Pero ¿cómo es que uno se ve al espejo como una mujer, pero siente que es un hombre? Creo que es difícil explicarlo, simplemente se siente, pero recuerdo que a los 10 años yo ya me identificaba como masculino, como hombre, pero sentía que la sociedad castiga esto, es algo de lo que no puedes hablar, incluso a veces los padres no tienen conocimiento de esto y por el temor a lo desconocido pues reprimen la identidad de género, transgénero de sus hijos, ¿no? Y esto, perdón, no sé si podemos explicar a la gente por qué ocurre. Digamos, no es un defecto, no es una desviación, no es algo de cuando tú nazcas digas, ay, quiero ser hombre o quiero ser mujer. Es algo con lo que naces. Es algo con lo que se nace. Es algo tan igual como la orientación sexual. La orientación sexual es también algo con lo que se nace. No es que la cultura te vuelva afeminado o que la cultura te vuelva mujer o la cultura te vuelve hombre o la cultura te vuelve masculino o femenino, porque eso de lo masculino y femenino es muy relativo. No, además es pequeñísimo para todo lo que conocemos exacto, ahora, ¿no? o sea, si es que nos ponemos en el tiempo, por ejemplo, ¿no? En el tiempo, hace de repente unos 50 años, nuestros abuelos o bisabuelos nos pueden decir, oye, nosotros somos muy afeminados para ser hombres. O algunos hombres, por ejemplo, porque tienen el cabello largo, porque tienen aretes. O sea, son estereotipos que correspondían en esa época solamente a las mujeres. Claro. O sea, hace 60 o 70 años las mujeres, por ejemplo, no podían utilizar faldas porque se veían ahombradas o Pero masculinas. pasa en otra medida el día de hoy, ¿no? Las niñas que, por ejemplo, les gusta jugar al fútbol o cosas así. Que Yo me acuerdo también que le decía a mi pasa. papá que me regaló una caja de herramientas cuando era chiquita y nunca me la regaló. Pero entonces uno dice, no, este niño es muy delicado, esta niña es muy ruda. De repente, cuando sea grande, va a ser gay o va a ser lesbiana. Pero en realidad es porque tenemos preceptos en la sociedad que nos dice la mujer es esto, el hombre es esto. Exacto. Pero básicamente todos somos libres de que nos guste jugar o comportarnos como queremos. Lo que pasa es que el tema cultural es súper importante porque la cultura te va dando esta categoría que te vas ganando el título de hombre o de mujer, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionas el tema del jugar fútbol, ¿no? Hace de repente 10 o 20 o bueno, 15 años, a Paolo Guerrero, que todos sabemos el gran jugador que es, se burlaban de él por lo afeminado que era, Claro. o lo aniñado que era. Tiene una forma de hablar exacto. bastante como aniñada. Y cómo se vestía, y cómo era, Pero y lo ves en la dedicado, cancha claro, y le decía incluso a Paulín, etcétera. Claro. Comenzó a meter goles y dejó de ser Paulín y pasó a ser Paolo.
Claro. Y después pasó a ser guerrero. El depredador. Y pasó a ser el depredador. Entonces te fuiste ganando esta categoría. Y eso es algo totalmente absurdo porque comenzamos a vivir en rituales que hace que te ganes la categoría del ser hombre o del ser mujer. Y eso te pone en una caja muy cuadriculada de que no puedes ir más allá de otras cosas. Y es por eso que, como tú dices, cuando eras niña no podías jugar con herramientas. Claro, Sí, efectivamente. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, Jessy, quiero que... De repente hay mucha gente que también siente lo mismo que tú sentías y no sabe qué hacer. O sea, ¿cómo reconocer yo si soy una persona trans? ¿No? De repente lo soy, de repente no lo soy. ¿Y qué tengo que hacer al respecto? Vamos a la pausa y regresamos con esa respuesta importante. Aprendimos que no hay esfuerzo que no valga la pena. Y el mundo empieza a entender que digan lo que digan, sí podemos. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Examen de ganadores 19 de febrero. Estamos de vuelta ahí, Jessy. Te decía, hay muchas personas que quizás se sienten como tú. Me imagino que incluso muchos adultos, ¿no? Que se ven al espejo y son hombre o mujer, pero sienten que son otra cosa. Sí. ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo darme cuenta primero si lo soy? Creo que eso es un proceso en el que solo la persona misma puede darse cuenta si lo es o no, ya que ser trans no se aprende, no se contagia, no se transmite porque no es algo malo. Creo que es importante buscar información al respecto, buscar lugares, organizaciones donde hayan personas trans, pares que puedan contar su experiencia y de repente la persona puede ir identificándose y con el tiempo darse cuenta si es una persona trans o no. Les comentaba que una vez vi en un documental que se podía hacer una prueba para ver, creo que es un conteo hormonal, para ver si internamente... no sé cuál es el término exacto, químicamente o algo, tú reaccionas como un hombre o como una mujer. ¿Eso existe? Sí existe. Existe en el sentido de que obviamente hay pruebas para ver qué cantidad de hormona tienes, pero lo que no es real es que esas hormonas vayan a determinar qué tan masculino eres, qué tan femenino eres, si eres homosexual o bisexual o heterosexual, eso no lo determina. Las hormonas más bien lo que pueden estar ligados es al funcionamiento en sí de los órganos sexuales de repente, o a la producción de testosterona, producción de estrógeno, ovulación, espermatozoides, etcétera, pero no necesariamente a tu orientación sexual porque no va por ahí. Una persona trans, por ejemplo, como Jessy, que nació en el cuerpo de una mujer, pero en realidad es un hombre, ¿cuál es su orientación sexual a futuro? Puede ser que me gusten los hombres, las mujeres, los dos o ninguno, ¿verdad? No define eso tu orientación sexual. Sí, como bien había dicho Cristian, hay que diferenciar orientación sexual de identidad de género. Entonces, identidad es quién yo soy, cómo me veo a mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, mientras que orientación sexual es quién me atrae sexualmente, románticamente. Entonces, una persona, ya sea transgénero o cisgénero, puede sentirse atraída por otro hombre, una mujer, hombre y mujer, ser pansexual, como habían dicho. ¿Un cisgénero es una persona cuya orientación sexual coincide con su género? Cuyo sexo asignado al nacer corresponde con su orientación con su identidad de género. Con la identidad, con el género. Es decir, tengo un pene, soy hombre, soy masculino, me siento como masculino. ¿Y me gustan las mujeres? No necesariamente, porque la orientación sexual es totalmente otra cosa distinta. Entonces, un cisgénero es una persona que está conforme con el cuerpo con el que nació, digamos. Más que conforme, es como que siento que si soy hombre, soy heterosexual, o sea, perdón, soy hombre porque tengo un pene, entonces me identifico con lo masculino, ¿ok? Pero lo masculino es un término muy amplio. ¿Qué tan? O sea, yo puedo ser muy masculino, de repente acá en Lima, pero si es que me voy a otra cultura, de repente soy menos masculino. Claro, sí, todo depende. No necesariamente estar en el cuerpo correcto, no todas las personas trans sienten estar en un cuerpo incorrecto, sino es un cuerpo que van adecuando, que van construyendo. Eso también es otra pregunta. Uno puede hacer cambios en su cuerpo y esto es lo que siempre ocurre, o puede que haya una persona que sea trans pero que no cambie su cuerpo.
Exacto, sí, hay una amplia diversidad de identidades. No todas las personas desean pasar por tratamientos hormonales o cirugías, o total o parcialmente no quieren, no desean o no lo requieren, y eso es perfectamente válido. Quiero que los padres entiendan que hay comportamientos y cosas que tienen que llamarles mucho la atención sobre sus hijos. Por ejemplo, hay personas trans, hay niños trans que, como les hemos explicado, nacen en el cuerpo de un hombre o una mujer, pero se sienten lo contrario. Hay también casos de niños que han nacido y, como parece una vagina con lo que nacieron, los criaron como niñas, y a los 12 años, porque cuando estaban en el periodo de gestación no recibieron una hormona que hace que se desarrolle el pene y los testículos. Y a los 12 años, más o menos, cuando entran a la pubertad y tienen esta sobredosis de hormonas, recién se les desarrolla. Y finalmente se dan cuenta que toda la vida fueron masculinos. Entonces hay muchas cosas de la ciencia, ¿no?, de la propia naturaleza, que no conocemos. Entonces, y que recién se empiezan a estudiar. Exacto, antes de cerrar puertas, antes de reprimir a los chicos, primero hay que escucharlos y buscar información. ¿Qué deben hacer los padres? Lo primero que tienen que hacer los padres es hablar con sus hijos. Hablar con sus hijos, en general, todos los papás, sobre temas de sexualidad. El tema de sexualidad no tiene que ser un tema tabú en casa. Pero ¿cómo le dices a tu hijo? Por lo general, las chicas, cuando nos viene la primera regla, te dicen, bueno, sabes que ahora puedes ser madre, ¿no? Sí, mamá, ya eso ya creo que me lo explicaron en el colegio, pero va más allá de eso. Es que va más allá, porque si es que nos limitamos a que sexualidad solamente es relaciones sexuales, coitales, o el placer netamente de la excitación sexual, estamos muy limitados. La sexualidad es la forma como vivimos en el día a día, por ser hombre, por ser mujer, por ser trans, ¿no? En la forma como incluso mis valores, los valores que tengo de la familia, los valores sociales los incorporo, cómo me relaciono. Entonces, es el aprender a aceptar las diferencias, es un tema netamente de sexualidad. Entonces, disculpa, cuando se empieza a enseñar temas de educación sexual en las escuelas, en los colegios, yo voy a saber de que hay hombres que pueden ser más masculinos o menos femeninos. Yo voy a saber que hay mujeres que son un poco más rudas, más guerreras. Exacto. ¿No? Y eso no va a hacer de que sea víctima de discriminación, ni que yo vaya a discriminar. Ni define lo que te gusta sexualmente. Claro. Por ejemplo, hay un, y con esto el pase, hay un sociólogo peruano, Daniel del Castillo, y él decía que en toda aula de clases hay la necesidad de fabricar a dos personajes. Se fabrica al homosexual del salón y se fabrica al lorna del salón. Y todos hemos pasado por una experiencia donde se creaban estos personajes, siempre por un tema de poder. Esa es una lucha netamente de poder. Inconsciente, ¿no? Inconsciente y consciente, porque los papás desde que están en niño en nido o en primer grado te dicen, si eres hombre, ¿y qué niña te gusta? Oye, tiene que jugar al fútbol, porque obviamente ningún papá quiere que su hijo sea discriminado. Te compro todo azul y la niña todo rosado. Exacto. Si es que no caes en lo que la sociedad espera, te discriminan, y ese seguramente puede contar experiencias de discriminación. La revista National Geographic ha sacado una edición espectacular donde te explican, además con muchos testimonios, todo este universo. Es lo que decía al comienzo, hay un universo que no conocemos pero que tenemos que conocer, y ese universo somos nosotros mismos. Hay que saber quiénes somos en base a cómo nos sentimos, no con respecto al resto, sino con respecto a nosotros mismos. No sé si la tenemos para ponerla, porque ahí también hay una larga lista de identidades de género que podemos empezar a pensar. Por ejemplo, mira, dice género, andrógeno, cisgénero, conformidad de género. Les insisto, hay términos que nunca en mi vida he escuchado. Género binario, expresión de género, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no? Presentación externa del género por parte de una persona. Cómo te vistes, cómo te peinas, cómo hablas, ¿no? Y eso es el día a día. Si te das cuenta, todos estos términos son cosas del día a día. Cuando uno dice expresión de género, no, que esto es una ideología. No, la expresión de género es cómo yo me visto, cómo yo me peino, y no por eso estoy tratando de volverme homosexual o de volverme mujer, porque yo no me puedo volver. Hay una pregunta que siempre se hacen. ¿La homosexualidad es algo con lo que nacemos o un homosexual se hace? La ciencia ha demostrado que genéticamente es algo con lo cual naces.
que incluso son factores donde hay temas hereditarios. Eso no quiere decir de que si es que mi hermano es homosexual, mi hijo va a ser homosexual. No, o sea, sabemos que hay genes que están ahí latentes en el cuerpo, que vienen durante muchas generaciones, pero es un tema con lo cual naces. Jessy, tú te comunicaste primero con tus padres, primero con tus amigos. ¿Cómo es el momento en que uno finalmente, es un momento feliz en que te reconoces, pero que también es un momento muy terrible cuando tienes que comunicarlo, sobre todo a una sociedad que sabe tan poco? Creo que no hubo un momento específico donde lo dije. Creo que la adolescencia fue una etapa muy difícil en la que mis padres no comprendían, porque creo que no tenían la información. Y bueno, yo solamente quería cumplir los 18 años para poder decidir sobre mí mismo, y creo que esa es la edad en la que pude cortarme el cabello y pude ser quien yo era. Pude expresar quién yo era. Cuando tienes que explicárselo a una persona, ¿cómo se lo explicas? Explicar. Cuando te preguntan, entonces, ¿tú qué eres? ¿Yo qué soy? Simplemente un hombre trans. Un hombre trans. Y te dicen, ¿qué es un hombre trans? Un hombre trans es una persona que nació con un sexo que en la sociedad asignó femenino, pero que yo me identifico desde que tengo uso de razón como hombre. Creo que hay muchas personas que tienen estas dudas o que ya se reconocieron, pero que tienen mucho temor de expresarlo públicamente, y son personas que sufren mucho. Creo que la verdad nos libera, ¿no? Aún con todas las consecuencias que trae y toda la batalla que tenemos que hacer, pero finalmente es una decisión que tenemos que tomar. ¿Fue muy difícil para ti? Sí y no. No fue difícil porque expresar quién tú eres es lo que más quiere cada persona, pero sí fue difícil porque sabes que no todo el mundo, pero la mayor parte de la sociedad piensa equivocadamente que es algo malo, y te discriminan y te violentan y sufres bullying en el colegio y en los establecimientos de salud. Sufres discriminación por parte del personal. Claro, en ese momento, salud, por ejemplo, cuando vas a un establecimiento de salud, ¿qué trabas encuentras? Que el personal no sabe sobre las identidades trans, no existen protocolos médicos para tratar a las personas trans, y sobre todo si están en algún tratamiento hormonal o han pasado por cirugías, ¿no? Eso habría que cambiarlo, ¿no? Parte de las políticas. ¿Qué es lo que hace la asociación a la que tú perteneces? Soy parte de la Sociedad Trans FTM Perú. Nosotros brindamos información, creemos que es muy importante porque en eso se basan los prejuicios y la discriminación. Nos visibilizamos porque muchas personas no saben que existen los hombres trans. Y también realizamos talleres para personas trans, sus padres. Y bueno, realizamos actividades para el empoderamiento de personas trans y de integración, porque es importante compartir experiencias que pueden ayudar a otros a no pasar por las mismas dificultades. Hablabas de tratamientos hormonales. ¿Todas las personas trans tienen que optar por un tratamiento hormonal? ¿Cómo es esto? No necesariamente, es una decisión muy personal, y no todas, como había mencionado, quieren hacerlo o desean hacerlo. ¿Qué hace este tratamiento hormonal? En el caso de los hombres trans, es un tratamiento hormonal con testosterona, el cual te da las características masculinas, ¿no? Como el cambio de voz, una voz más grave, vello facial, vello corporal, aumento de masa muscular y otras características, ¿no? que te dan la apariencia masculina. Y es decisión de uno si quiere cambiar mediante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí. Su cuerpo. Y es importante ir donde un médico endocrinólogo especialista para hacerlo, para no automedicarse y tener daños posteriores, ¿no? El índice de suicidios en niños y en adolescentes por estas dudas, ¿no? Porque están perdidos y no saben cómo reconocerse, es alto. Totalmente. Es bastante alto. Sí, porque en primer lugar existe el bullying, existe el bullying homofóbico, el bullying transfóbico, el bullying lesbofóbico, ¿no? Entonces, el hacer bullying en ese aspecto va mucho más. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que para la etapa sobre todo adolescente,
el contacto social, el entorno social es lo más importante, tanto así que nuestros padres pasan a un segundo plano, que no seamos aceptados por nuestra sociedad, por nuestros amigos, llega a un estado tal de depresión y de soledad que el suicidio ha sido la salida lamentable de muchas personas, ¿no? Y sí, es verdad, porque es parte de la desinformación también, porque le dicen a una persona, si yo creo que soy homosexual, si creo que soy trans y que no calzo en esta sociedad lo que están diciendo o lo que me están imponiendo, sobre todo cuando son personas mucho más categóricamente fuertes que me imponen, pues simplemente lo que voy a hacer es o huir de mi familia o suicidarme. Exactamente. ¿No? O incluso la desinformación es tal que a veces en las mismas prácticas sexuales, que es otra categoría más que se tiene, que son las prácticas sexuales, crea mucha confusión a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Y qué son las prácticas sexuales? Son las prácticas con las cuales adultos tenemos, o todas las personas, porque los adolescentes también las tienen, y que pueden ser prácticas totalmente distintas a tu orientación sexual. Claro, ¿Qué quiere decir eso? Para que quede más claro. Yo soy una persona heterosexual, pero de repente en un momento de euforia, en una fiesta y qué sé yo, le doy un piquito, un beso a un hombre, ¿no? Entonces... Como ha ocurrido ahorita, ¿no? ¿Quién se ha besado? Creo que era Ryan Gosling con el otro muchacho que no o dos ganó, futbolistas cuando celebran el gol, etcétera. Y no pasa nada. La gente dice, uy, se han vuelto gays, se han vuelto homosexuales. O lo tenían escondido. O lo tenían escondido. No, o sea, simplemente es una práctica, es un beso que quedó ahí, quedó entre ese momento y no va a pasar a más. Entonces, pero esto a los adolescentes a veces los confunde, o incluso a los adultos, y comienza todas las vueltas de qué soy ahora, qué me gusta, no sé qué hacer. Probar. Yo soy una mujer, me gustan los hombres, y si un día siento ganas de probar a ver cómo es tener relaciones con otra mujer, eso no me convierte en lesbiana. No. Es simplemente probar. Es como ir lo voy a decir de una manera muy ligera y seguramente la gente lo va a criticar, pero es como ir a la heladería y probar varios tipos de helados para ver cuál me gusta. Sí, ¿no? sí. Eso no va a determinar mi orientación sexual. Para nada. Pero el tener la curiosidad puede determinar algo, me puede dar un indicio de algo o no. No, para nada, porque lo que incluso se está viendo es que hay personas que durante mucho tiempo, muchos años han estado totalmente convencidos, incluso que son heterosexuales, ¿no? Y tienen una familia heterosexual, hijos, etcétera, y de repente a los 50 años o 40 años pasó algo que se dan cuenta que, no es que se dan cuenta, comienzan a sentir atracción hacia una persona de su mismo sexo. Y de pronto te gusta algo que no habías probado. Y la pregunta es, no sabemos si es que esta persona estuvo reprimida totalmente de su orientación sexual o simplemente, como parece que las ciencias sociales están dándose cuenta, fluimos y somos tan dinámicos que incluso eso también cambia. Y me gusta ¿Qué es más. lo que ha encontrado la National Geographic en las investigaciones? Tal cual. ¿Necesitamos cambios de legislación? Sí. Totalmente. ¿Hacia dónde van? Por ejemplo, a nivel mundial, en Europa ya en 42 países hay protecciones legales para las identidades trans. En América Latina, ya Bolivia, Argentina, Uruguay, entre otros países cuentan ya con una ley de identidad de género. Acá en el Perú, en diciembre pasado, se presentó la red Trans Perú en conjunto con dos congresistas, Marisa Glave e Indira Wilca, presentaron en el Congreso el anteproyecto de ley de identidad de género, que permitiría el cambio en tu DNI, de nombre y estas sexo cosas. en el DNI mediante un trámite administrativo, entre otras protecciones legales contra el bullying escolar, contra la exclusión laboral Y bueno, y los la crímenes de discriminación odio, en que la eso salud. ya está, ¿no? La gente está escribiendo en el Twitter y tenemos preguntas, porque claro, como decíamos, sabemos muy poco y queremos preguntar, vamos a aprovechar. ¿Qué es lo que nos está escribiendo la gente en el Twitter? A ver, el haber sido abusado sexualmente o sufrir de bullying, ¿es causal para tener esta tendencia y orientación? No es lo mismo, ¿no? Pero en fin, claro, sí. Las experiencias traumáticas determinan mi orientación sexual a futuro. No, para nada. Son dos cosas totalmente distintas. Y hay que quedar claro que no es una preferencia, no es una opción, porque yo no prefiero, yo no elijo. No es algo que tú decidas. Claro, no es algo que yo decido ponerme hoy día negro, mañana rojo, no. Sí. Soy homosexual, soy heterosexual, soy bisexual, soy trans. ¿Ok? Entonces, es falso esto de que, porque te violaron, ¿no? Que es el ejemplo típico, te volviste homosexual. Pero me imagino que sí te deja una secuela
que afecta tu sexualidad. Ha pasado muchos casos en los cuales, si es que esta persona no es adecuadamente ayudada, orientada en casos de abuso sexual, comienza a cuestionarse, porque de repente se ha visto casos en los cuales hombres que han sido violados, niños que han sido violados y tocados, el agresor, el pederasta, agarra y le dice, porque eres homosexual, porque te gusta que te hagan esto. Entonces el niño comienza a cuestionarse y a preguntarse, de repente porque me ha hecho esto, soy homosexual, y comienza a tener conductas de riesgo con un afán de descubrir, a veces no, pero por eso necesitan una adecuada ayuda psicológica, pero no es que te vuelvas. Sí, además creo que los daños luego de una experiencia de este tipo que afectan nuestra sexualidad van más por nuestros comportamientos, nuestros temores, nuestras represiones al momento del acto sexual, ¿no? Creo que los daños, las secuelas van más por ahí. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos otra pregunta para absolverla? Le decimos a la gente que nos siga escribiendo. Igual te pueden buscar en Twitter, ¿no? Y hacerte la consulta. Un mensaje para los padres primero, para que seamos un poquito más abiertos para escuchar a los chicos y no fregarles la vida, ¿no? Porque a veces, valgan verdades, el tener padres cerrados hace que nosotros crezcamos con estas represiones y finalmente nos afectan cuando somos grandes, no solamente en el tema de la identidad o de la sexualidad, es en general. Bueno, yo cuando he podido estar en el consultorio y hay papás que vienen con sus hijos o sus hijas diciendo, mi hija parece que no es tan mujercita como parece o no es tan hombrecito, entonces quisiera que me la arregles o quisiera que veas que está fallando ahí. Entonces hay que dejarle claro a los papás que no es algo que se vaya a arreglar, porque no es una falla, en primer lugar. Y obviamente darle esta contención emocional a los papás, porque siempre lo que tiene que quedarles claro es qué es lo que quieren, que sus hijos sean felices o que no. ¿No? Entonces, lo más seguro y lo mejor es siempre que los papás puedan darle a los hijos amor, comprensión, tiempo, para que puedan conocer a sus hijos y a sus hijas, y eso ayude de repente a comunicarse, como decimos en psicología, a leerlos, a entenderlos. Y eso le va a dar la suficiente confianza para que sus hijos le puedan abrir abiertamente o libremente sobre estos temas de sexualidad o de género. Y siempre que tengan algún tipo de duda, busquen ayuda. Busquen ayuda, busquen algún profesional que los pueda orientar al respecto. Siempre hay, ¿no? Infórmense. Aunque sea googlear y encontrar ahí cosas de Google, ¿no? Es importante que busquen información, que apoyen a sus hijos para que puedan salir adelante y nada, que busquen grupos de apoyo para que escuchen las experiencias de otros padres que han pasado por lo mismo, y porque eso, no ser trans es simplemente una forma más de ser, no es ningún problema. Y no afecta a nadie. Hay campañas ahora a propósito, por ejemplo, de que la RD tiene que reconocer este matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Tenemos este escándalo por la currícula, el movimiento No Te Metas con Mis Hijos, No Te Metas. ¿Y qué opinan ustedes acerca de eso? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta que se dé todo esto porque significa que ya hay cosas que se vienen haciendo. Hace 5 o 10 años no había, ¿no? O sea, acaba de salir las leyes contra las discriminaciones, el tema del DNI que ya se puede estar haciendo, etcétera, ¿no? Es de a poco. ¿Qué significa? Que obviamente no vivimos en una sociedad donde solamente el hombre tiene que reproducirse y la mujer tiene que ser ama de casa y que papá y mamá e hijo es el único tipo de familia que hay. No, hay una gran variedad de tipos de familia, hay una gran variedad de orientaciones sexuales, hay una gran variedad de cómo ser masculino, femenino y ser trans, y en la gran diversidad está la gran cantidad de tipos de personas que podemos ser. Y a todas hay que respetarlas, a todas hay que tratar de conocerlas para ver esta gran diferencia, lo rico que es y lo maravilloso que es. Y eso no me va ni a volver homosexual, ni a volver trans, ni a volver menos masculino ni femenino, ni va a hacerme daño, ni no es una enfermedad, no se va a contagiar por hablar de estos temas con mis hijos. No es que mi hijo se vaya a querer ahora ser homosexual o ser trans. No, eso es absurdo. Jessy. Sí, ya existen niños trans, no es que se van a convertir en trans por hablarles de estos temas, al contrario, es importante que aprendan a conocer la diversidad y a respetarla. Bueno, les agradezco a los dos por estar acá.
El tema tiene para mucho y aquí en Aguacajarro vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir invitando gente para que las personas conozcan, ¿no?, todas estas identidades, porque, insisto, es la única manera de conocer este universo que somos nosotros mismos. Gracias a los dos por estar aquí y bueno, sigamos hablando. La verdad nos libera. Sí. Eso es verdad. Vámonos a la pausa, ya regresamos. Vamos a cambiar ahora radicalmente de tema. El Dakar se está corriendo en este momento. Ya va, creo que más de una semana y hay mucha gente que espera que regrese al Perú. Se ha corrido, de hecho,